Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero bendecir tu nombre y reconocer tu gran poder, adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Quiero bendecir, aleluya, y reconocer tu gran poder, adorarte en tu presencia y postrarme ante el trono de tu amor. Te adoro, te adoro, aleluya. Sí, Señor, te adoro. Jesús me hace feliz. Jesús, sí, Señor. Jesús me hace tan feliz. Jesús me hace tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Jesús. Jesús me hace tan feliz. Jesús me hace tan feliz. Jesús me hace tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Aleluya. Jesús me hace
Jesús, Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Jesús, Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Jesús me hace tan feliz. Aleluya. Jesús me hace tan feliz. Amén, amén. Para lo que Dios le hace feliz, denle un aplauso fuerte a Él. Aleluya, gracias Señor. Gracias porque tú nos das la felicidad en nuestra vida, Señor. Gracias porque nuestro corazón es duro, Señor Jesús, pero tú, oh Dios, lo ablandas, Señor. Tus palabras, Señor Jesús, nutren nuestras vidas, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Muy buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es William Cordero, su hermano William Cordero. Me congrego en la iglesia Tabernáculo de Benecer bajo el ministerio de mi pastor, el hermano Osvaldo Tona, donde hoy quiero manifestarle bajo la palabra de Dios en Juan 15:5. Sin Él no podemos hacer nada, dice la palabra. Y yo quisiera hoy elevar un testimonio a todas aquellas personas que está al alcance este receptor, donde yo como un hijo de Dios más para Dios, quiero manifestarle que en mi día a día yo ejerzo el derecho, y mi pastor me dijo que fuera hacia su siervo, el hermano Audi, y le manifestara mi inquietud de 3 divorcios. De esos 3 divorcios se efectuaron 2.
pero cuando hablo con el siervo, él me dice, ¿hablaste con la otra parte, hermano? Yo le manifesté que no. Y ese divorcio fue muy tedioso, hermanos. Reflexión de que sin él nosotros no podemos hacer nada. Y era oración, oración. Cada día yo oraba, Señor, ayúdame para terminar esto. Me da pena con ese cliente en quedarle mal. Pero continúo con el siervo. Él me dice, habla con la otra parte y el Señor va a estar contigo. Así fue. Hablé con la otra parte que está en la ciudad de Bogotá, vía telefónica, y ella me dijo, yo le pregunté primero, hija, tu esposo, ¿tú le fuiste infiel a tu esposo? Ella me dice, no, jamás. Simplemente yo me fui porque él no me quería dar el permiso de mi hija y yo me escapé con mi hija y me fui, pero no le cometí adulterio. Allí es donde la gracia del Señor Jesucristo, a través de mi hermano, el siervo, me dijo que escuchara la otra parte. Aunado todo esto, hermanos, hermanas, amigo que estás allá lejos, que estás viendo este mensaje que estoy dando, este testimonio para la gloria del Señor. El tribunal ponía peros y peros y peros hasta un momento de que la mentira del esposo, que era mi cliente, sale. El Señor la saca por medio de su esposa. Y fueron agudizándose el expediente. Y yo, Señor, ¿ahora qué hago, Señor? Yo tengo mucho temor a Dios en cuanto a hacer una cosa mala, pero el Señor cuida a sus hijos. Y allí es donde yo veo en la palabra, cuando dice que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y en ese momento llegan vacaciones de tribunales, vinieron muchas causas que ahorita no las recuerdo, y fue pasando el tiempo hasta un momento que yo llamo al Señor y le digo, amigo, ¿usted va a seguir con el divorcio? Él me dice, no, doctor, primero ya lo cambié. Ya yo lo cambié a usted. Deme el número de expediente porque el abogado que se va a encargar de eso, él necesita el número de expediente. Yo le dije, ¿cómo no, hijo? Está bien. Le di el número de expediente. Apenas él colgó, yo dije gracias, Señor, porque me cuidaste, me salvaste de algo que yo no quería hacer. Y este testimonio, queridos amigos, amigas, hermanos que están viéndolo, escuchándolo, que sirva para que las personas o hermanos que tengan que realizarse un divorcio como este, tengan la dirección de nuestro Padre Celestial primeramente, y segundo, los invito a que lean el casamiento y divorcio, para que así, hermanas, más que todas mis hermanas, no cometamos esos errores que nos van a costar más adelante. El Señor me los bendiga a todos grandemente. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Experimentando la Voluntad de Dios, parte 2. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es digno. Recuérdelo, Él es digno de su alabanza, de que usted lo honre a Él, porque Dios siempre está
con cada uno de nosotros, dándonos todas las cosas, como dice la Escritura, dándonos más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Así que cuando venimos delante de la presencia del Señor, reconocemos en qué lugar estamos. El terreno que estamos pisando es un terreno santo porque está el Santo de Israel presente. Así que le hacemos reverencia a nuestro Dios, sabiendo y entendiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Solamente usted y yo, como seres humanos que somos, necesitamos rendirnos cada día. Usted y yo, todos los días, cada minuto debemos rendirnos a su perfecta y santa voluntad. Ese es el deseo de parte de Dios. Si hay algo que Dios desea de cada uno de nosotros, es que lo pongamos primero a Él. Que no sean nuestros propios deseos. Usted y yo, como seres humanos que somos, tenemos muchos deseos. Pero la pregunta importante siempre es, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? Porque Dios tiene un deseo en nosotros. Y nosotros podemos ver en la Biblia lo que dice la Escritura, que Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Pero la voluntad del Señor tiene que ser experimentada. Dios nos habla de una manera singular. Presente siempre está el Señor delante de nosotros. Él está esperando de que usted y yo le hagamos las preguntas correctas. Señor, ¿qué quieres que haga? Pero es necesario ser sincero, porque todo se basa, hermano y hermana, en la sinceridad. Cuando somos sinceros delante de la presencia del Señor, Dios se agrada de que usted no diga, no, yo puedo hacer las cosas. No, Dios tiene que mostrar cuál es el camino que debemos seguir. Para eso está el guía, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el corazón del creyente le dice, no hagas eso, eso está mal, eso no me agrada. Pero cuando el Espíritu Santo lo lleva por un camino correcto, Dios le da testimonio a usted de que ese camino es el que a Dios le agrada. Por eso, y siempre verificamos lo que dice la Escritura, es conforme a su palabra, amén. Gloria a Dios, tenemos el mensaje de la hora, podemos ir a la revelación dada para esta edad y entendemos que es la voluntad del Señor. Por eso la Biblia nos llama a que experimentemos la voluntad de Dios, que comprobemos. Usted comprueba muchas cosas, haciendo natural comprobamos tantas cosas. Usted comprueba si el jugo está dulce, si le falta azúcar, si está muy amargo, o está, usted sabe, si sabe a pura agua. Eso usted lo experimenta cuando lo comprueba. ¿De qué manera lo comprueba? Probándolo. Ahora, Dios espera que nosotros comprobemos que toda palabra que sale de la boca de Dios es sí, es amén, como dice la Escritura. Ahora, Dios en este tiempo, en esta edad, en el lugar en que Dios nos ha colocado, nos pide a que tengamos una comunión estrecha. Que nosotros, cuando nos llegamos a su presencia, Dios nos hable a través de la revelación, porque le hacemos las preguntas al Señor. Pero recuerde, debemos pedir conforme a su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la Escritura. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Así que cuando venimos a Él, usted viene a Él, usted tiene que venir con un corazón contrito y humillado. Por eso esa Escritura, una Escritura muy conocida, Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. Todo se basa, ese es el secreto para que nosotros podamos entender, conocer lo que a Dios le agrada. Humillación, recuerde que humillación es reconocer. ¿Qué vamos a reconocer? Que no podemos andar por nuestro propio camino. No podemos decir, no, es que yo no lo veo de esa manera. Es como lo ve el Señor. Porque su visión y mi visión pudiera estar nublada. Pero Dios no tiene la visión nublada, no. Dios ve las cosas con toda claridad y nos da a conocer a nosotros cuál es su deseo. Dios tiene deseos para cada uno de nosotros. Así como usted como padre o como madre tiene deseos para sus hijos, para cuanto a sus hijos, Dios también tiene deseos para cada uno de nosotros. Dios no nos ha llamado a este camino solamente para que seamos justificados, limpiados.
Hermano, ni siquiera nos ha llamado solamente para que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Vemos por la Escritura que esos son, vamos a decir, el tercer paso de Dios. Primero nos justifica, luego nos santifica, después nos da el Espíritu Santo, lo que se conoce como las 3 etapas de la gracia. Pero Dios no se queda ahí, Dios va más allá. Usted cuando tiene su hijo, usted no solamente lo alimenta, usted quiere que ese niño tenga un carácter correcto, que haga las cosas bien, que se porte bien, que sea un ejemplo. ¿Por qué? Porque los hijos reflejan el carácter de sus padres. Por eso cuando usted ve a un niño que es malcriado, ese niño lo aprendió ¿dónde? En su casa. Pero cuando ve a un niño que se porta de una manera correcta, ese niño no dice grosería, ese niño no anda haciendo cosas malas. Ese es el reflejo que él ve en su hogar. Así es Dios con nosotros. Nosotros tenemos que reflejar. ¿Qué es lo que estamos reflejando? Si decimos que somos la novia de Jesucristo, tenemos que comportarnos como se comportó el Señor. Ahora, la vida del Señor es el ejemplo para nosotros hoy. Ah, pero es que Él lo hizo porque Él era el Señor. No, el Señor mismo dijo, ejemplos os he dejado para que sigáis mis pisadas. Las pisadas del Señor Jesucristo están plasmadas en la Escritura y usted puede ver cómo actuó el Señor. Ahora, una de las cosas importantes, diríamos que las cosas más importantes que podemos entender en la Escritura de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio, es que Él dijo, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Y eso usted lo puede ver reflejado en la Biblia como el cumplimiento. ¿Por qué? Porque ese cordero que fue inmolado, dice la Escritura, desde antes de la constitución del mundo, Él no podía venir en su propio nombre, no. La Escritura hablaba cuál era la labor que Él tenía que hacer. Y eso lo puede usted leer en Isaías capítulo 53, como él era el perfecto sacrificio, cómo Él tenía que pasar por lo que tuvo que pasar para que usted y yo recibiéramos vida a través de su sacrificio. Él no hizo su propia voluntad, porque el Señor tenía una voluntad, y eso usted lo ve eso lo hemos hablado muchas veces en el jardín del Getsemaní. Señor, si es posible, pasa en mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Es decir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, nosotros como seres humanos que somos, y yo sé que este punto se ha argumentado mucho, bueno, pero es que ya no tenemos libre albedrío. No, usted nunca pierde su libre albedrío. No, Dios siempre le da a elegir. Él respeta nuestra decisión. Dios no agarra y nos forza a hacer las cosas, no. Él espera que usted lo refleje a Él. Porque somos en palabras del profeta de la edad, somos los pequeños mesías de esta edad. Ahora, allá fue un hombre ungido, hablando de nuestro Señor, aquí es un pueblo ungido. Ahora, si la unción, si el Espíritu Santo está en nuestros corazones, ¿qué debemos reflejar? ¿Cuál es el reflejo? ¿Qué es lo que tienen que ver en cada uno de nosotros? No es otra cosa sino el carácter de Jesucristo, porque, y eso lo dice, creo que es primera de Pedro, capítulo 3, donde nos habla sobre cómo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Señor. Y fíjese, y ahí empieza a desglosar lo que es la estatura de un varón perfecto, porque no es reflejar un carácter, nuestros propios caracteres, nuestras propias maneras de pensar. Porque nosotros pensamos las cosas de muchas maneras. Segunda de Pedro capítulo 1, en el versículo 4 nos dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ella fueses hecho participante de su naturaleza divina. Es decir, que habéis recibido el Espíritu Santo, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrar fe, virtud. Bueno, ahí están los caracteres de nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos recibido el Espíritu Santo. Empieza a reflejarse ese carácter. Por eso, cuando usted confiesa que usted es un cristiano o una cristiana, usted está
reflejando. De hecho, la Escritura lo dice. Somos embajadores. Un embajador es un representante. Ahora, somos los representantes de Dios. Pero, ¿qué estamos representando? ¿O cuál es la representación que estamos haciendo? ¿Es la vida de Jesucristo? Por eso Dios nos manda a que busquemos nuestra, o la voluntad del Señor. No hagamos nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Vamos a leer una escritura que la leímos la semana pasada en la introducción de este tema que el Señor nos ha dado, experimentando la voluntad de Dios. Tenemos que experimentar la voluntad del Señor, pero es necesario presentarnos a Él como un sacrificio, como lo dice aquí Romanos, capítulo 12, empezando desde el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, es decir, nuestro culto inteligente. Y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otras versiones de este versículo 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, que también quiere decir no se conformen, no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente. Ahora la Escritura nos dice, vosotros tenéis la mente de Cristo y conocéis todas las cosas. La Escritura misma nos llama una renovación de nuestra mente. Ahora, no se puede tener la mente de Cristo sin el Espíritu Santo. Por eso, primeramente, las 3 etapas de la gracia. Usted que ha venido al Señor, yo he recibido el Espíritu Santo, gloria a Dios. Nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestro hablar, nuestro pensar. ¿Por qué? Porque usted tiene que darle libertad al Espíritu Santo. No es hacer las cosas por emoción. No es hacer las cosas porque a usted le parece que es lo correcto y podemos, de una manera humana, tomar las Escrituras y aplicarlo de una manera humana. Pero no se trata de hacerlo de esa manera, es hacerlo conforme a la voluntad del Señor. Así que nos manda ¿qué? A que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hacer una oración y así darle el desarrollo a este tema en el día de hoy. Nuestro Padre Celestial, una vez más oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gloria, honra y alabanza, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos habla, eres tú el que administra, Señor, eres tú el que quita el velo, Señor, de nuestros ojos, de nuestros corazones, Señor, para poder ver, Señor, para poder creer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora y que tu mano poderosa, Señor, nos ayude, Padre Celestial, a entender tu buena voluntad, Señor, a ponerla por obra, Señor, porque a ti es agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor, que algún enfermo en esta hora, oh Padre Celestial, que reciba sanidad por el poder de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre Celestial. Oh Señor, alguien que esté desanimado, Señor, tú lo puedas animar a través del Espíritu Santo, Señor, Padre Celestial, porque tus palabras, Señor, oh Padre Celestial, nos llama a que volvamos nuevamente a lo original. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Experimentando la voluntad de Dios. Eso es algo que todo creyente debe hacer, experimentar. ¿Qué quiere el Señor? Ahora usted lo puede ver en Escritura. Y usted puede ver, ¿es deseo del Señor que usted venga a escuchar la palabra? Por supuesto. Dios lo llama, no dejando vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre, más cuando viendo que aquel día se acerca. Eso es voluntad del Señor. ¿Será la voluntad de Dios que usted sea sano? Sin duda. Porque la misma Escritura dice que Él ha dado ese pan
el pan de los hijos, la sanidad. Él es el bálsamo de Galaad, dice la Escritura. Él es Jehová nuestro sanador. Él es el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo eso está puesto en Escritura para nosotros. Esos son deseos de parte de Dios, pensamiento, dice la Escritura. Tengo acerca de ustedes, de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para que obtengáis el fin que esperáis. Todo eso está en Escritura y vemos que es la voluntad de Dios. ¿Será voluntad del Señor de que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pedro en el versículo 39 de Hechos capítulo 2. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todo el que está ahí lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Todo eso vemos que es voluntad del Señor. Ahora, ¿será eso todo lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Dios va más allá. Usted no le puede poner un límite a lo que Dios quiere hacer con nosotros. La meta es adopción, la meta es llegar a que el Señor tenga tal confianza en nosotros que diga a Él oíd. ¿Será posible eso? Sin duda, Dios está trabajando con cada creyente y es un trabajo porque a Dios le ha costado lidiar con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque este ser humano, esta carne, apela a las cosas de este mundo. Dice la Escritura que, Romanos 8, que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Nosotros no podemos sujetarnos a los deseos de Dios si no está el Espíritu Santo. Esa es la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque Dios quiere confiar en nosotros. Y es una pregunta, es una autopregunta que usted se debe hacer. ¿Confiará Dios en mí? ¿Habremos llegado a esa estatura de que Dios tenga confianza en mí? Porque Dios empieza ahora a darnos responsabilidad. Ahora, ¿qué tipo de responsabilidad da el Señor? Sabemos que todo hombre y mujer que viene a este mundo tiene dones. La pregunta es, ¿Dios confía en nosotros para que no se manipule un don? Tenemos que llegar a esa estatura, por eso el profeta de la edad decía, necesario es que tengan el Espíritu Santo. Porque teniendo al guía, el Espíritu Santo, usted no va a ser conforme a su voluntad. Usted va a ser conforme a la voluntad del Señor. Porque dice la Escritura, dice el profeta de la edad, que se puede hacer mucho daño con un don. Pero cuando es el Espíritu Santo guiando, todo es diferente, porque es para beneficio. Usted recibe el beneficio de Dios, por cuanto son dados para ese propósito. Igualmente que un ministerio. Todo está puesto. Ahora la novia, dijo el profeta de la edad, tiene un ministerio. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio nuestro. Hay mucha responsabilidad en nosotros, quizás nosotros como seres humanos o como creyentes. Perdón, no hemos entendido la responsabilidad que hay en nosotros. Usted le puede decir a una persona, usted, como dama, le puede decir cómo se le encendió la luz. Cómo fue que Dios transformó su vida. Cómo fue que usted llegó al Evangelio, cómo Dios le habló, cómo Dios lidió con usted. Ahora, su testimonio puede ayudar a esa persona. Usted no sabe, ni yo sé, en qué condición puede estar una vida. Porque ¿quién conoce el corazón de las personas si no solo Dios? Y usted le habla, por eso hay que testificar de lo que Dios puede hacer, el cambio que Dios puede hacer. ¿Será eso su voluntad? Sin duda, todo eso es voluntad del Señor. Pero ahora Dios aquí nos está llamando de una manera particular. Y usted dice, bueno, la voluntad de Dios es que hagamos conforme a lo que dice Dios en su palabra. Y para eso Dios envió un profeta de la edad, para que cosas que no entendíamos, ahora las podemos ver. Todas esas expresiones están bien y están correctas. Pero viene Dios ahora y habla de una manera singular. Le habla a usted secretos que hay en su corazón. Ahora, ¿qué haremos nosotros ahora con esta verdad? Y esa es la importancia, y como dice aquí, tenemos que tener la mente de Cristo. Pero, fíjese,
que debemos presentarnos, dice el versículo 1, que nos debemos presentar como un sacrificio, que nos presentemos como un sacrificio vivo. El sacrificio, lo hablábamos la semana pasada, él no puede hacer otra cosa. Él está atado de mano y pie. Ahora, el apóstol Pablo dijo una expresión: yo prisionero de Cristo. Ahora, usted y yo tenemos que llegar a ese nivel de ser prisioneros, porque si hacemos nuestra propia voluntad, estaremos poniendo a un lado el plan y el propósito de Dios. Y fíjese, quisiera leer una escritura, el ejemplo por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan capítulo 5. Vamos a leer el versículo, podemos leer el versículo 17 en adelante, porque la importancia de estar en esa atmósfera, porque son atmósferas espirituales. Ahora, si nosotros somos naturales, estaremos en esta atmósfera natural. Pero si usted toma el consejo de Dios a través que el mismo Señor le dio a Josué, Él le dijo que meditarás en estas palabras de día y de noche. Es la meditación en la Escritura. Es escuchar salmo, himno, canciones espirituales, lo dice la misma Biblia. Meditar en su palabra, en lo grande que es el Señor, lo que ha hecho el Señor, lo que está haciendo. Eso es algo muy importante, que está haciendo Dios hoy. Yo he podido identificar a Dios en la escena. Esas son preguntas, porque Dios desea. Dios quiere que usted lo identifique a Él hoy. Porque es muy fácil identificarlo en el pasado. Usted puede ver a través del mensaje de la hora cómo Dios se movió a través del profeta de la edad. Y usted dice, Dios era con él. Y eso está correcto, amén, nada en contra de eso. Y usted usted hace como que un salto en el tiempo y se pone al futuro lo que Dios va a hacer. Y eso está bien, nada en contra de eso. Pero, ¿qué está haciendo Dios hoy? Dios está silente, o sea, está en silencio. Dios no está haciendo nada. Eso es una pregunta que usted y yo tenemos que hacernos. ¿Estará el Señor de brazos cruzados hoy? ¿No estará haciendo nada? ¿Qué está haciendo Dios hoy? Es la pregunta. ¿Qué está haciendo en mi vida? ¿Se está manifestando? Porque en la iglesia tiene que estar moviéndose el Espíritu Santo. De diferentes maneras, hermano. Tiene que estar moviéndose. Tiene que estar moviéndose en el cuerpo ministerial. Tiene que estar moviéndose en los laicos. Tiene que estar moviéndose a través de los dones espirituales. Todo eso es parte de las Escrituras. Así que eso tiene que estar moviéndose hoy. La pregunta es, ¿usted ha podido identificar? Ahora, el cuerpo del Señor no es un cuerpo mutilado, no. Hablando de los ministerios, Dios tiene 5 ministerios que tienen que estar en operación en la iglesia hoy. No es decir, bueno, identificamos al profeta de la edad y le ponemos como un alto a eso, no. No podemos hacerlo de esa manera. No, los apóstoles, no, hay muchos falsos apóstoles, pero ¿dónde están los verdaderos? Eso está presente, hermano y hermana. Son ministerios dados por Dios, igual que los dones espirituales. Esos fueron dados para el beneficio, son herramientas de Dios para ayudar a la iglesia. Recuerden que vamos en un camino de perfección. Eso no está ahí puesto y por solamente poner los 5 ministerios. Eso dice la Escritura que es para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso nosotros hoy tenemos que tener la capacidad, ese don de poder ver, discernimiento de espíritu, poder ver el Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo, poder también identificar el otro espíritu, porque se mueven los 2 espíritus. Pero se necesita una capacidad espiritual, por eso lo dice la Escritura, creo que es 1 Corintios capítulo 2,
terminando el capítulo, dice que el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Se necesita una capacidad espiritual, y eso es un don de discernimiento, para poder identificar el movimiento de Dios y el movimiento del enemigo, como el enemigo siempre quiere estorbar. Y dice el profeta Elías, si usted viene a una iglesia a ver los errores, el diablo se las va a mostrar. No dice que es Dios, dice que es el diablo. Le va a mostrar los errores. Por eso y hago énfasis en esto, cuando venimos a la iglesia, cuando usted está escuchando un servicio, usted tiene que apartar todo lo humano y entrar en esa atmósfera espiritual. Porque aquí venimos, dice la Escritura, aunque yo estoy de este lado y usted está de ese lado de la pantalla, aquí estamos congregados en el nombre de Jesucristo. Así que el Señor tiene que estar en medio. Recuerde que no hay dimensión que lo detenga, aquí estamos conectados en la cuarta dimensión. Pero aquí no hay dimensión que nos separe del Señor. Dios se para en medio de usted y en medio mío. ¿Para qué? Para que tengamos comunión, compañerismo alrededor de la palabra. Estamos comiendo de este alimento, estamos siendo alimentados. Ahora, uno no come para que se le quite el hambre, no. Uno come es para tener fuerza, para tener nutrientes. Todo eso se convierte en vitamina para el cuerpo. Por eso cuando usted está débil y de repente, hablando en la parte natural, me siento débil, sobre todo si está trabajando y ya van a ser las 12 del mediodía, es como que un reloj humano, digámoslo de esa manera. Usted se empieza a sentir debilidad en su cuerpo. Pero cuando usted come, oye, usted cambia, usted agarra fuerza, usted agarra energía. De igual manera es la parte espiritual. Usted y yo cuando somos alimentados, recuerda que Dios envía 3 cosas a la tierra: pan, mosto, que es vino nuevo, y el aceite, que es el Espíritu Santo. Ahora, el alimento, y eso lo hemos explicado, el alimento sin una buena digestión hace daño. Ahora, en la parte espiritual, si usted y esos hombres en el pasado dijeron esa expresión, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ay, Señor, se escandalizaron, ¿se quieren ir ustedes también? Así que cuando el alimento es dado, usted y yo somos los responsables. Señor, necesitamos el digestivo. ¿Para qué? Para que esta palabra que tú nos has dado sea de beneficio, de vitamina para nuestro cuerpo. Y Dios nos habla y nos dice, deja de hacer eso. Y usted entiende que es Dios hablándole. Anda, porque yo soy contigo. Usted entiende que es Dios hablándole. O sea que es ese vino espiritual, el vino de la revelación, para que nosotros podamos entender todas las cosas. Así que leemos versículo 17 de Juan capítulo 5. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Fíjese, esta expresión, y me detengo en esta expresión, porque donde dice aquí, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Ahora, ¿qué estaba viendo el Señor? Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué estaba viendo? Ahora, esa expresión nos damos cuenta claramente que eran visiones. El Señor estaba viendo visiones, por eso Él no fallaba en nada. No porque era Dios, hermano. Usted y yo somos llamados a no fallar. Tiene que haber seguridad. Es que tengo un sentir de hacer esto, de ir a un sitio. Hermano, no se trata de sentir. No se trata de emoción. Usted puede ir.
de una manera emocional a tal sitio y nada acontece. ¿Qué sucede? Eso es porque no experimentamos la voluntad de Dios. Hay herramientas dadas por Dios. Dios habla, Dios se manifiesta. Estamos hablando, recuerda que estamos hablando de un Dios vivo. Y Dios da instrucciones. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a aceptar las instrucciones que vienen del Señor? Por eso el Señor, yo no hago nada sin que el Padre, yo no hago nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Ahora, ¿será posible que nosotros recibamos, no todas bendiciones, dijo el apóstol Pablo, eso es correcto, pero ¿qué de aquel que el Señor ha dado esa capacidad? O aquella a quien Dios le ha dado esa capacidad. Hermano, nosotros hoy, con tanto material escritural, usted lo ve claramente en la Escritura, no estamos hablando nada fuera de la palabra. Hay instrucciones que Dios está dando. Pero ¿cómo está nuestra capacidad espiritual para discernir todas las cosas? Verdaderamente estaremos experimentando la voluntad de Dios. O simplemente nos paramos en un lugar religioso, en un sitio religioso. Y no estoy hablando de un sitio físico. Yo no creo eso. Y ahora, ¿y qué visiones? Hermano, estamos hablando conforme a la Escritura. Y lo dice la Escritura. ¿Acaso eso no fue lo que fue prometido? Dios está hablando, Dios está guiando. ¿Por qué tropezar con el instrumento que Dios está utilizando? ¿Por qué más bien no recibir el beneficio dado por Dios? Porque es un beneficio de amor dado a nosotros. Porque bien nos pudiéramos parar de una manera religiosa y simplemente repetir y leer y repetir y repetir y repetir. El profeta hizo y qué maravilloso. Yo siempre digo esta expresión, pero en realidad no es nada. No es que me esté refiriendo a nada en particular, sino que así como el profeta de la edad tuvo que experimentar la voluntad de Dios, nosotros tenemos que experimentar la voluntad de Dios. Porque si usted cree el mensaje de la hora, por una buena explicación, porque yo se lo pudiera explicar y cómo el profeta hizo por aquí, por allá, y está bien, usted dice, bueno, yo creo eso está correcto, ese tipo de expresiones. Pero mire, cosa diferente es cuando usted, hermano, el Señor me habló, Dios envió su ángel, hermano, puse la mano sobre un enfermo y el Señor lo sanó. Y ahora usted lo ve en el profeta de la edad y usted dice, yo también probé eso. Porque somos los llamados en esta hora a reflejar al Señor. Pero todo es una guianza. Movernos porque Dios nos envió. Recuérdelo. Podemos tener el deseo, la emoción de querer hacer las cosas. Pero la pregunta es, ¿te envió el Señor? ¿Fue el Señor? ¿Experimentaste? Y hay tantos casos en la Escritura que nosotros pudiéramos ver. Porque hubo hombres, digamos atrevidos, como el caso de Gedeón. ¿Cómo él fue más allá? Bueno, usted sabe, tomó los vellones, aquellos trapitos, aquellos pañuelos, y de una manera correcta, Señor, yo quiero estar seguro. Señor, confírmalo. Y usted sabe lo que sucedió. Puso el vasito lleno, bueno, que a ella rocío solamente en la tierra y no en el paño, y así sucesivamente. ¿Y Dios qué hacía? Confirmaba la palabra.
Porque Dios quiere que usted experimente, haya seguridad en nosotros para poder hacer la obra de Dios. Porque imagínese que tocare ir a orar por un endemoniado. Hermano, tiene que haber seguridad en el corazón del creyente. Tiene que haber una verdadera convicción. Tiene que ser el Señor. Usted no puede ir a tienta, no. Tenemos que tener seguridad. Porque si el Señor va delante de nosotros, nada puede entorpecer que se haga su voluntad. Pero necesario es, y como lo dice ese versículo 1, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es necesario que usted y yo nos presentemos al Señor como un sacrificio vivo. Tenemos que rendirnos a su voluntad. No hacer las cosas que yo tengo tanto tiempo haciéndolo de esta manera. Si no es conforme a la Escritura, eso está mal hecho. Debemos nosotros ser sinceros. Dios quiere de nosotros sinceridad. Y fíjese, más adelante dice, en el versículo 30 de este mismo capítulo de Juan capítulo 5, versículo 30, fíjese. Dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. ¡Ah! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Qué hablaban las Escrituras que era el Señor? Dice la Escritura, Isaías hablaba y decía, hijo nos he nacido, nos he dado el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjese, la Biblia identificaba quién era Él, Dios hecho carne. Pero fíjese lo que dice aquí, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Una voluntad. Hermano, pero ahí no dice eso, lo dice más adelante en el Getsemaní. No se haga mi voluntad, está hablando el Señor, sino la tuya. Así que nosotros pudiéramos tener el deseo, la voluntad de hacer tantas cosas. Pero lo importante es que tiene que haber certeza en nuestro corazón de que es el Señor. Y de repente el Señor dice, no oren. Y eso es algo fuerte, difícil. No oren más por él, por ella. Eso es difícil. Pero estamos hablando de una sujeción a lo que Dios revela para la hora. Porque Dios, déjeme decirle, Dios está hablando. Ahora, lo que está hablando el Señor hoy, no nos saca ni de las Escrituras ni del mensaje. Armoniza. Encaja perfectamente con el deseo del Señor. Ahora, cuando nosotros vemos su manifestación, nuestra actitud tiene que ser la correcta. Si no, no nos va a ser de ningún beneficio. Pero cuando usted toma la actitud correcta, recuerde que Dios está escudriñando nuestros corazones. Cuando usted toma la actitud hacia la palabra, porque es la palabra, es Dios administrando. Recuerde lo que le dice la Escritura, estamos bajo administración angelical. Dios aún sigue hablando, Dios aún sigue exhortando, llamando a los hombres y mujeres al arrepentimiento, llamando a los creyentes que reciban el bautismo del Espíritu Santo, llamando a aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo a que se manifieste el carácter de Jesucristo, el fruto del Espíritu, y así los va llevando, los va procesando. Ese tutor está ahí, esperando que usted y yo tomemos la actitud correcta, porque él tiene que llevar un reporte, así en la antigüedad como era. El hijo no era hijo, o era hijo, pero era adoptado hasta tanto el tutor no daba la aprobación. El tutor de esta hora es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué reporte está dando el Espíritu Santo de cada uno de nosotros? Porque
Él lo está haciendo. Hay una estricta vigilancia en cada creyente que se ha parado por la verdad de Dios. Aquel hombre, aquella mujer, aquel hermano y hermana que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, está siendo procesado. Ahora, el proceso de Dios es diferente en cada uno de nosotros. No todos somos procesados de la misma manera. Recuerde que Dios lidia con los gentiles de una manera particular. No así con el pueblo de Israel, como lidia con ellos como nación. Pero con nosotros lidia de una manera personal particular. ¿A dónde nos está llevando? A la perfección. Perfección, sí, porque cada uno de nosotros tiene que llegar a ese nivel espiritual. Y lo dijo el mismo Señor: sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección es un nivel de madurez, hasta que todos alcancemos la madurez. Ahora, ser maduro en Dios es no moverse por emociones. No moverse, hermano, por invitaciones. No. Dios quiere confiar en nosotros, recuérdenlo. Lo dijimos en la introducción. Dios quiere tener tal confianza. Porque ahora, digámoslo de esta manera, apenas Dios nos está dando que entremos en los dones del Espíritu, los dones espirituales. Pero viene la palabra hablada, lo que tú digas. Ahora, para poder llegar a ese nivel, tenemos que rendirnos. Usted se está rindiendo, ríndase más. Me estoy esforzando, esfuércese más. Estoy luchando, luche más. ¿Acaso Dios nos ha dado esa armadura? Según Efesios capítulo 6, que Dios nos ha dado la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Viene el enemigo, porque el enemigo también tiene su ministerio. Un ministerio quíntuple tiene el enemigo también. Pero Dios le ha dado armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. El enemigo ha levantado principados, gobernadores del mundo, malicias espirituales en los aires. Él también ataca. Él no se va a quedar de brazos cruzados. No crea que el enemigo se queda de brazos cruzados. No. Él viene a tratarlo de sacar a usted de la verdad. A tratar de conformarlo. Perdón, ¿por qué? Porque esa es la condición de esta edad. Es conformista. No, tenemos ya... Dios envió un profeta. ¿Qué más queremos? No, vamos a quedarnos a escuchar el mensaje. ¿Será malo que usted escuche un mensaje? Por supuesto que no. Que usted ponga una cinta, un pendrive, lo que sea hoy que se use, lo que usted esté usando. No, claro que no. Pero usted tiene que venir a congregarse. Si no lo está esperando en la iglesia, porque no se puede cumplir una escritura quebrantando otra, no. Dios puso su ministerio en el cual nos trae a la perfección. La Biblia nunca dice, aunque la escritura dice, edificado pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, pero Dios tiene un ministerio de perfección. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Para qué? Para la perfección de los santos. Entonces el versículo 11 de Efesios capítulo 6 nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ahí viene ese ministerio, principado, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y malicias espirituales en los aires. Así que Dios nos ha dado
una armadura en el cual usted puede salir victorioso. Si no, hermano, estamos a merced del enemigo. El enemigo nos tumba por allá, nos saca por allá. ¿Será voluntad de Dios que estemos en su iglesia? Por supuesto. Eso no es algo que usted tiene. Voy a ver si voy para la iglesia. Y órale al Señor a ver si voy a congregarme. Hermano, la Escritura te está diciendo. Usted no necesita buscar revelación para eso. No dejando vuestras congregaciones. Voy a orar a ver si es la voluntad de Dios que yo arregle mi vida. No, hermano. Dios quiere que usted tome su lugar. Porque usted es parte, si usted es hijo de Dios, usted es parte del cuerpo de Jesucristo. Y Dios espera por nosotros, por cada uno de nosotros que hallemos nuestro lugar. Así que sigue diciendo en este versículo 30 de Juan capítulo 5, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, fíjese. Ahora, ¿qué está oyendo usted hoy? ¿Qué está escuchando? ¿Un culto más? ¿O usted está tomando a Dios en su palabra y haciendo, experimentando lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? ¿Qué oye? ¿Qué oye hoy usted? ¿Qué canciones está escuchando? ¿Qué comentarios está oyendo? ¿Cuál es su tema hoy? ¿Escritural? ¿O está escuchando política? Cuando eso no edifica nada. Dios quiere que usted entre en esa atmósfera espiritual. Pero oiga lo que es agradable a los ojos de Dios. Por eso dice aquí el mismo Señor, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo. Ahora, juzgar, recuerde, esto lo hemos explicado, juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Pero para poder hacer un juicio correcto, el espiritual juzga todas las cosas porque tiene el Espíritu Santo. Se necesita para hacer un juicio correcto ser lleno del bautismo del Espíritu Santo, porque el juicio no lo va a hacer usted. Es un juicio divino de Dios. Ahora, ¿qué juicio? Diferenciar lo bueno de lo malo. No cree que estamos, usted sabe, condenando a nadie. No, Señor. Estamos diferenciando lo bueno de lo malo. El movimiento de Dios. Y usted ve ese movimiento y usted ve que es el Señor. Usted se alegra. Usted se regocija. Porque Dios está hablando. Y Dios se está manifestando. El mundo no lo puede ver. Los religiosos no lo ven. Se escudan en conocimiento. Pero el creyente verdadero entra en el Espíritu. Y no ve otra cosa sino a Dios manifestado. ¿Sabe la importancia de eso? Que podamos ver a Dios moviéndose a través de la iglesia. Me refiero al cuerpo de creyentes. Como Dios lidia por aquí y lidia por acá. Y usted puede darle gloria a Dios. Porque Dios ha venido a tener nuevamente compañerismo con nosotros. Ahora Él está preparando nuestros corazones. Porque viene la hora donde se va a manifestar el poder a plenitud. Pero Dios quiere confiar en nosotros. Porque usted, y eso es un ejemplo, que lo hemos escuchado por tantos años, usted no le va a dar una hojilla a un niño, se va a cortar, se va a hacer daño. Primeramente a él. Pero a un adulto sí le da la hojilla para poderse rasurar. ¿Por qué? Porque ya él está entrenado, ya él está en capacidad para utilizar la hojilla. Ahora, Dios quiere que nosotros lleguemos a esa madurez espiritual. Tal manera que si Dios pone la palabra en nuestra boca,
sean las palabras conforme a su voluntad. La actitud va a ser la misma del Señor. Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Usted no se va a dejar mover por emociones. No. ¿Se pudo haber movido Jesús por emociones cuando le dicen, el que amas está enfermo? Sin duda, porque lo amaba. ¿Pero qué hizo él? No, él no se movió. Él fue ya cuando no había remedio humanamente. Ahí es donde Dios actúa. Pero todo se basa, hermano, en tener una experiencia espiritual. Así que como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque es conforme a la palabra. Porque no busco, fíjese, y es tremendo, porque no busco mi voluntad. O sea que el Señor sí, lo dice la Escritura, tenía una voluntad. ¿Después de qué? El Señor te estaba identificado. ¿Quién era Él? Él sabía quién era Él. Y cuando le dieron a leer, ¿qué leyó? Lo que lo identificaba a Él. ¿Quién era Él? Así que cuando nosotros, fíjese, cuando nosotros vemos lo que dice la Escritura y nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿qué? ¿Con cuál Escritura nos identifica a nosotros? ¿Qué Escritura nos identifica a cada uno de nosotros? Dice la palabra del Señor que somos los hijos de Dios manifestados para esta última edad. Todo se está terminando, todo se está acabando. Ahora, ¿cómo se identificó el Señor? Gloria al Señor. En Isaías 61, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Dios. Y dice la Escritura que cerrando el libro le dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vuestros oídos. El Señor estaba identificado de quién era Él. Él no podía hacer otra cosa, no se podía salir de la palabra. Ahora nosotros hoy, y volvemos aquí a este punto, Él tenía una voluntad, porque no busco mi voluntad. Ahora nosotros como creyentes de esta última edad, no podemos buscar hacer lo que a nosotros nos parece correcto. No, es lo que está profetizado, que será esta última iglesia, esta novia, que va a manifestar. El mundo pide, clama por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora usted y yo tenemos la responsabilidad, hermano y hermana, de que esa palabra se cumpla. Pero Dios sigue esperando por nosotros. Dios sigue esperando que nos alineemos al plan y el propósito. Y el llamado sigue oyéndose hoy. Dios sigue llamándonos a la perfección. Así que sigue diciendo, porque no busco mi voluntad, más por la voluntad del que me envió, del Padre. Así que nosotros hoy, cuando hemos recibido la palabra, cuando Dios nos ha hablado,
nos hemos identificado que somos los dadores de luz de esta edad, como lo dijo el profeta de la edad, que hace alguien con la luz, alumbra. No podemos, somos la sal de la tierra, no podemos quedarnos de brazos cruzados, no. Hay un nivel espiritual en el cual todos tenemos que subir a esas atmósferas espirituales donde oímos, como dijo el mismo Señor aquí, como oigo juzgo, donde oímos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere que se haga. Recuerden que la iglesia tiene el poder de atar y desatar, pero si nosotros nos dejamos mover de una manera humana, vamos a hacer nuestra propia voluntad y no va a haber respaldo, porque ¿qué respalda el Señor si no es su palabra? Dios no respalda otra cosa, sino su voluntad. La voluntad de Dios expresada. Así que Dios nos sigue llamando hoy a que entremos a la profundidad. Ahora, yo no estoy hablando de un conocimiento, no. Entrar en la profundidad de Dios es al secreto de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago en este caso? ¿Cuál es la respuesta? ¿Será que si usted le hace una pregunta al Señor, el Señor le responderá? Sin duda, Dios le da a conocer, Dios le revela qué es lo que usted tiene que hacer. Pero tiene que haber sinceridad en nuestro corazón. Que usted venga con un corazón recto, correcto. Y estar dispuesto, que eso es otra cosa, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque si Dios nos da una respuesta y no hacemos conforme a la respuesta que Dios nos ha dado, ¿de qué nos sirve eso? Así le pasó al joven rico. Señor, aquí estoy. Sabe que guardó los mandamientos desde que estaba pequeño. El Señor le dijo, sabemos ese caso, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Él quería una respuesta, pero su respuesta, la respuesta del Señor, fue dura para él. ¿Y hizo conforme a lo que el Señor le había dicho? No. Él, dice la Escritura, que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, cuando venimos a hacerle una pregunta al Señor, Él es un caballero. Él le va a responder. Y la pregunta importante es, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer cuando experimentamos la voluntad de Dios? Cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos da a conocer qué es lo que usted y yo quiere que hagamos. Saulo de Tarso, lo vimos la semana pasada, cómo él pensaba que estaba siendo correcto, que esa era la manera que a Dios le agradaba hacer. Pero ¿qué sucedió? Dios se le apareció. Ahora, ¿hubo sinceridad en Saulo? Sin duda. Porque a pesar de su celo religioso, él aceptó que estaba equivocado de una vez. Ahora Dios nos habla a nosotros. Nosotros aceptamos que estamos equivocados. O empezamos, a usted sabe, a buscarle vuelta a la cosa. No, eso quizás no lo entendí bien. No. Saulo no tomó esa actitud. Saulo dijo, ¿quién eres primeramente? ¿Quién es el que habla? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué dijo Saulo? ¿Cuál fue la actitud? La actitud de un verdadero creyente. ¿Qué quieres que haga? Dios espera esa misma respuesta de nosotros. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Lo dejará Dios sin respuesta? Dios es un caballero. Dios le da a conocer lo que Él quiere que usted haga. Y usted puede irse a la Escritura y ver que es conforme a la palabra, puede irse al mensaje y ver que es conforme a la revelación de la hora. Ahora, ahí sí depende de nosotros cuál es la actitud o qué vamos a hacer. Cuando Dios está preparando a sus hijos para una perfección, para darle el poder de la palabra hablada,
¿Cuál es nuestra actitud? No, eso no es posible. O eso es cuando seamos transformados. No. Al profeta de la edad se le dio la palabra de la vida y de la muerte, pero se le dio una advertencia, el Señor le dio una advertencia. ¿Serás probado? Porque Dios ama probarnos a cada uno de nosotros. Dios nos prueba. ¿Qué vamos a hacer con la verdad? Ahora, eso depende de nuestra rendición, nuestra visión espiritual. ¿A dónde vamos a llegar nosotros con la verdad? Con lo que Dios nos ha dado a conocer. Si oímos algo del Señor, ¿cuál es nuestra actitud correcta? ¿Será que vamos como hizo el Señor? El Señor sabía, Él estaba identificado con lo que Él tenía que padecer. Lo decían los Salmos, lo decía Isaías capítulo 53. El sufrimiento del Mesías. Todo lo que Él tenía, por todo lo que Él tenía que pasar. ¿A dónde fue? A orar. Porque todo se basa, hermano, en que usted tenga comunión con el Señor. Ay, necesito una respuesta de Dios. ¿Y estás orando? Sí, ya oré. Deberíamos orar hasta tanto Dios dé la respuesta. Eso es algo importante. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, no pueden ni siquiera orar una hora conmigo. Era orar, clamar, derramar el Espíritu. ¿Y qué hace el Señor cuando nosotros tomamos esa actitud correcta? Dios se manifiesta, o que usted le expresa al Señor cuál es el deseo, pero sin quitar la mirada de hacer la voluntad de Dios. Eso es algo importante. Que no quitemos nuestra mirada en lo que tenemos que hacer. Ahora él fue al Getsemaní, oró, dice que derramó grandes gotas de sangre por el sufrimiento que estaba pasando. Pero ¿qué sucedió? Dios envía a sus ángeles, para confortarlo. No había otra manera, sino que esa era la manera de Dios. Es decir, esa era la voluntad del Señor. Y cuando la voluntad de Dios se es dada a conocer al hombre, ¿qué debemos hacer nosotros? Simplemente hágase conforme a tu palabra. Así que todo se basa, hermano y hermana, en hacer la voluntad del Señor. No hacer nuestra propia voluntad. No. Recuerde, Dios nos está observando. Dios espera que cada uno de nosotros haga conforme a su voluntad, la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos de esa manera, entonces el Señor nos da conforme a nuestros propios deseos, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios. Entendamos eso. Porque Dios no nos va a dar algo que nos va a hacer daño. Yo tengo un deseo de tener un carro nuevo, pero eso resulta que nos va a hacer daño. Dios no te lo va a dar. Si es conforme a su voluntad, Dios te lo da. Y así sucesivamente, es un ejemplo solamente. Porque Dios quiere que entremos a la profundidad. ¿Entró el Señor en la profundidad? Sí. Él vivía en esa atmósfera espiritual. El llamado para nosotros es vivir en esa atmósfera espiritual. Nuevamente, empezar a escudriñar las Escrituras. Que usted y yo veamos el reflejo de Dios en nuestra propia vida. Pero para hacerlo de esa manera, Dios pide sinceridad. Dios no puede lidiar con alguien que no es sincero. Se necesita sinceridad para así hacer su propia voluntad. Así que vemos aquí en la Escritura de Saulo de Tarso, como lo vimos la semana pasada. ¿Qué quieres que haga, Señor?
Y eso es algo importante cuando nosotros tomamos esa actitud. Cuando somos conscientes de que Dios nos está hablando. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que haga? La misma pregunta es dada para nosotros cuando Dios todos los días está lidiando con nosotros. Esa misma actitud debemos tener nosotros. ¿Qué quieres que haga? Ahora, ¿Dios dará respuesta? Sí. Ahora, ¿qué hizo Saulo de Tarso? Fue a orar. Y todo se basa, hermano y hermana, y usted lo puede ver a través de la Escritura, todo se basa en la oración. Y Dios revelando. Porque usted ora a Dios y Dios lo oye. ¿Acaso no dice la Escritura eso? Que sabemos que Dios nos oye. Si sabemos que Dios nos oye, tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Pero Dios nos oye. Dios no oye a nadie más, sino a su pueblo. Mucha gente dice, yo le pido mucho a Dios. Pero Dios oye a su pueblo. Él está atento, dice la Escritura, a la oración de sus hijos. Dios no oye a los pecadores, no. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, y fíjense, todo se basa en eso, hermano. En hacer la voluntad de Dios. Y usted sabe, el que no conoce cómo hacer la voluntad de Dios, hace las cosas por hacerlas, pero no tiene esa seguridad. Pero usted que ha sido instruido por la palabra, usted que sabe la manera cómo allegarse al Señor, Dios le da a conocer cuál es su voluntad. Así que esa expresión, ¿qué quieres que haga? Dios espera que usted tome esa misma actitud. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu deseo para conmigo? ¿Cómo debo hacer las cosas de ahora en adelante? Porque Dios nos está llevando, recuérdelo, a perfección. Pero se necesita ser instruido. Hay un ministerio puesto por el Señor que lo lleva a la perfección. Debemos atender a su palabra. Dios nos sigue llamando hoy, porque Dios no está esperando por nadie más, sino por nosotros. Que sus hijos despierten a la verdad, en lo que se tiene que estar manifestando hoy. Pero recuérdelo, hay que experimentar. Y para experimentarlo hay que ser como ese sacrificio vivo. Rendir nuestra propia voluntad. Que el Señor les bendiga en esta hora. Esperamos que estas palabras hayan sido de beneficio para nuestra vida y que meditemos en ellas. Porque no es escuchar por escuchar, es hacer conforme a su voluntad. Eso es lo que Dios espera de sus hijos, que hagan conforme a su voluntad. Bien, oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eres tú, Señor, el que nos habla, Señor, eres tú el que nos instruye, Señor. Que estas palabras, Señor, queden en nuestro corazón, Padre Celestial, y podamos atender, Padre amado, a tus palabras, Señor, porque eres tú, Señor, Padre amado, pidiéndonos que experimentemos tu voluntad. Haciendo tu voluntad vamos confiadamente, Padre Celestial. No vamos a tienta, no, Señor. Es conforme a tu perfecta voluntad, que es agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, en esta hora, y que estas palabras queden ancladas en nuestros corazones, Padre Celestial, y pongamos por obra lo que hemos escuchado. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuérdelo, lo dejo con esta expresión. Dice la Escritura, versículo 30 de Juan capítulo 5. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me ha enviado. Como seres humanos tenemos una voluntad, pero esa es la que hay que poner a un lado, y dejar que sea la voluntad de Dios en cada uno
de nosotros. Recibiremos el beneficio que está prometido en la Escritura si hacemos conforme al mandato del Señor. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.